compartiendo la pantalla. Me comentan si se ve ok. ¿Se ve bien? Ok. La charla la titulamos Pensamiento Digital, Inteligencia Material. Y primero voy a hacer una pequeña introducción completando las palabras de Rodrigo. Bueno, mi nombre es Félix Raspal, soy profesor asociado de la Universidad Adolfo Ibáñez y soy el cofundador del centro que se llama AirLab, un centro de investigación en tecnología aplicada al diseño. Como profesor asociado también soy coordinador del área de materiales en el Design Lab y doy una serie de clases que están aquí anunciadas en niveles pregrado, MID y MSD. AirLab es, como les comentaba, es un laboratorio de investigación en el diseño que originariamente fundamos Carlos Bañón y yo en Singapur y que ahora estamos continuando internacionalizando nuestro trabajo aquí en Chile y en Sudamérica. En general, el trabajo que voy a mostrar es una serie de colaboraciones y trabajos profesionales de consultoría para numerosos clientes, como aquellos que están anunciados aquí en esta página, incluyendo trabajos para clientes particulares como DB Schenker, empresas de logística y también trabajos para agencias de financiamiento de la investigación. Titulamos esta charla Pensamiento Digital, Inteligencia Material, y quizás para reforzar o exagerar esta relación que existe entre estos dos conceptos que tal vez parecen en un primer momento opuestos. El mundo de lo digital refiere al mundo de la información, el mundo de lo material, el mundo de lo perfecto, de lo determinista, mientras que la idea de lo material siempre refiere a algo más imperfecto, más complejo, más sucio, y quizás investigando esta relación, cómo lo digital y lo material se acercan y se comunican uno entre otro, crear oportunidades oportunidades creativas, oportunidades para avanzar las disciplinas del diseño. Pero esta relación, que es una relación en principio teórica, les propongo en esta charla y en el trabajo que venimos haciendo, investigarla a partir de temas muy concretos. Por ejemplo, los que voy a hablar en esta charla incluyen la optimización de estructuras, en el cual la idea de lo digital se aplica directamente a entender cómo funciona la materia en el mundo y cómo a partir de ese entendimiento y ese cómputo del comportamiento material, cómo generar estructuras más eficientes. También vamos a pensar discutir el tema del ornamento desde otra dimensión completamente distinta, como al trabajar la materia en niveles de precisión cada vez más pequeños, uno puede crear articulaciones y texturas que comuniquen cosas distintas, que ya desafíen como los estándares estéticos contemporáneos. Vamos a hablar un poco de los materiales imperfectos, materiales orgánicos, y cómo el incremento de la tecnología y la capacidad de cómputo permite trabajar con materiales que antes debían ser estandarizados y hoy podemos trabajarlos en su estado más natural. Vamos a hablar de interfaces entre elementos estándar y elementos hechos a medida, integración de muchas funciones en componentes más complejos, los beneficios quizás del poder computar en tiempo real elementos funcionales, tanto como el costo como la estructura, y quizás pensar en estrategias de ensamblado, cómo podemos diseñar, pensar en este concepto quizás tan banal de cómo ponemos las cosas y las ensamblamos desde un trabajo intensamente manejado desde lo digital. Y estos conceptos no los vamos a pensar de manera teórica, sino que siempre apoyados desde un proyecto o desde una serie de proyectos. Aquí he seleccionado 10, de los cuales en la charla voy a hablar solamente de 5, por cuestiones de tiempo, pero siempre será bienvenida si queremos durante el periodo posterior hablar más en detalle de alguno.
Aquí les muestro en realidad en general el trabajo, como es un trabajo muy basado en los materiales, empieza más desde el detalle y desde el detalle construye el proyecto. Entonces es una aproximación más como de abajo hacia arriba, como se dice. Es decir, se piensa el detalle basado en una tecnología, en un material, en una idea que está en lo microscópico, y desde eso construye una serie de iteraciones que preguntan sobre estos temas que les planteé al principio desde distintos lugares. Aquí es una tabla donde están los 10 proyectos de los cuales contribuyen directamente a esta discusión, de los cuales estos 5 vamos a mirar un poquito más en detalle, aproximadamente 5 minutos por proyecto. Para contarles un poco la estrategia detrás del escenario, nosotros pensamos en la idea del diseño siempre como una anticipación de aspectos futuros, aspectos que van a ser cómo se va a fabricar, cómo se va a construir y cómo va a funcionar durante su vida útil. Lo que permite el trabajo digital es, de manera muy precisa y de manera muy rápida, anticipar y computar cómo esos distintos elementos que pueden sonar quizás para muchos poco teóricos o bastante superficiales, se vuelven elementos de gran importancia creativa. Elementos como el costo, tiempo de producción, los sistemas mecánicos y tectónicos que existen en un proyecto se pueden simular y traer hacia adelante. Las estrategias de ensamblaje para estructuras complejas también. Entonces, al investigar este trabajo de cómo usar la tecnología para anticipar, computar, optimizar estos procesos, se generan una gran cantidad de oportunidades creativas. Y eso es un poco lo que los proyectos en distintos puntos, en distintos focos van a tratar de atravesar e investigar. El primer proyecto que voy a mostrar se llama AirMesh y es un proyecto que terminamos a final del año pasado en Singapur. Está ubicado en un jardín que se llama Gardens by the Bay y es una estructura construida totalmente en acero con nodos, una estereoestructura compleja construida con nodos impresos en acero inoxidable. En este caso aquí lo que estamos haciendo es buscar una tecnología que normalmente se aplica a la industria aeroespacial y ver de qué manera se puede recontextualizar a medida que las tecnologías bajan su costo y aumentan su escala, velocidad, eficiencia y capacidad de producir partes. Entonces esta, de hecho, es la primera estructura permanente o semipermanente hecha con una tecnología de impresión 3D metálica. La estructura que ahora ven es un pabellón de aproximadamente 9 metros por 5 de largo por 5 metros de alto. Y funciona como una linterna, quizás haciendo referencia a las linternas, a los festivales de linternas que ocurren en el contexto del sudeste asiático. Y lo que estamos mirando es las estereoestructuras son extremadamente eficientes, pero en la actualidad se siguen construyendo de una manera estándar, utilizando tecnologías que ya tienen más de 100 años y que no solamente no son tan eficientes como podrían ser, sino que al mismo tiempo no son muy lindas, para ser bastante crudo. Y nosotros tenemos la oportunidad de repensar tanto la eficiencia estructural como una nueva estética que surge a partir de mirar las tecnologías disponibles y ver cómo se pueden aplicar. Aquí vemos algunas imágenes del proyecto en su lugar. Es un proyecto extremadamente liviano, pero la lógica estructural, que es la que me interesa quizás hablar un poco más, está altamente estudiada. La estructura se genera automáticamente a través de un algoritmo donde subdivide el volumen que diseñamos o que queremos lograr de manera automática en componentes tetraédricos, es decir, componentes que tienen muy buena resistencia a estructural. Aquí se ven algunas imágenes de la estructura ya en su lugar. Básicamente, como concepto de arquitectura, tienen orientaciones predominantes donde la estructura se abre y observa, pero al mismo tiempo genera esta membrana
muy porosa que permite capturar las sombras, los reflejos y generar una membrana quizás virtual. El proceso de diseño en realidad lo que hace es investigar y desarrollar un sistema automatizado de diseño de conectores, donde el número de barras que convergen en un punto, los diámetros, su configuración, etcétera, van directamente relacionados con cuál es la distribución óptima de la materia. Es decir, la estructura, a través de un proceso de optimización estructural, genera una estructura que reduce su peso al mínimo. Al utilizar tecnologías de impresión, no existe ningún beneficio en la estandarización. Por lo tanto, todos los componentes pueden ser distintos, diseñados específicamente para sus cualidades y requerimientos estructurales en este caso. Esto ocurre no solamente a escala de la estructura, sino a escala del nodo también, donde el material puede ser tener más espesor, menor espesor, donde puede ser reducido. Y todo este trabajo también validado por una serie de experimentos empíricos en los cuales entendemos el comportamiento estructural de los materiales y de los componentes. Aquí vemos algunas imágenes. Esto tiene aproximadamente 20 centímetros, sería de diámetro aproximadamente, dependiendo de cada nodo. Y el trabajo mira muy obsesivamente a inventar nuevamente detalles que no existen, porque las tecnologías no han sido usadas todavía. Y existe una serie de iteraciones, prototipados, obviamente, en los cuales nos permite hacer ajustes en el momento muy rápidamente, verificar ideas, testearlas y ajustar el proceso, ajustar el diseño de manera muy rápida para crear en el lapso quizás de pocos meses, ir desde el diseño conceptual a una estructura terminada. También nos interesa mucho pensar el proceso de ensamblaje, que cuando las estructuras se vuelven más eficientes y más diferenciadas, también aparecen mayor cantidad de elementos únicos. Entonces, ¿cómo poder posicionarlos inteligentemente y rápidamente? Es una pregunta que nos interesa mucho y por lo cual hemos sucesivamente, a lo largo de diferentes proyectos e iteraciones, inventado maneras de hacer esta estructura que fue construida en el lapso de 2 días. Aquí tenemos algunas imágenes del proyecto ya funcionando. El segundo proyecto me interesa hablar un poco de otro tema bastante diferente, pero es cómo utilizar la misma tecnología, es decir, la manufactura aditiva o la impresión 3D, para un concepto, para un principio que es bastante diferente. Ya no trata de intentar optimizar la estructura, sino al contrario, aprovechar las posibilidades de generar exuberancia, generar ornamento, generar articulación, generar quizás sorpresa. Y este proyecto es un proyecto de alrededor de 100 metros cuadrados, es una superficie hecha con piezas que sean como baldosas plásticas impresas en 3D, con impresoras de muy bajo costo en una granja de impresión. Estas tecnologías de impresión y los procesos de impresión han bajado y van bajando muy rápidamente de costo. Por lo tanto, es posible hoy en día, si uno hace un flujo de trabajo eficiente, una producción en masa de componentes únicos. En este caso son más de 4.000 piezas únicas. Conceptualmente, siendo una exhibición pero que funciona como cápsula del tiempo, que contiene artefactos valiosos de una universidad, mantiene como esta ecuación matemática que es una ecuación periódica que de alguna manera refiere a la periodicidad del tiempo en términos conceptuales, pero en la práctica y más en su desarrollo tecnológico, lo que hace es generar una superficie compleja que es muy difícil de construir por métodos tradicionales e inventar una solución a ese problema. La superficie de más de 100 metros cuadrados es subdividida en módulos que se acomodan a su curvatura local y también a las restricciones de impresión de una impresora doméstica, es decir, normalmente 20 por 20 centímetros. Entonces la subdivisión cumple 2 funciones: fragmentar algo grande en elementos pequeños y además acomodarse a requerimientos muy específicos de cómo hacer estas baldosas, que son más de 4.000,
de manera muy rápida y muy económica. La impresión entra en casi cualquier impresora, tiene una geometría que permite ser impresa sin soportes y sin postprocesado. Y tiene todo un sistema de elementos que permiten el ensamblaje rápido, porque también son muchísimos elementos a poner en correlación. De aquí surgen también estrategias de cómo generar elementos que ayuden a la construcción, por ejemplo, templates o plantillas que permitan posicionar inscripción de los códigos de cada una de las, y un sistema de nomenclatura que permite posicionar esto en su lugar preciso de manera ordenada. También se generan piezas especializadas para condiciones específicas, como los bordes de donde la estructura cuelga. Al poner todos estos elementos juntos funciona casi como una malla metálica o una red que uno como que despliega sobre una estructura que hicimos. Y aquí se ven imágenes de la estructura terminada que genera como un espacio interior y elementos exteriores o accesorios que generan también exhibiciones temporales. El tercer proyecto que voy a mostrar, mirar cómo viene el tiempo, vamos bastante bien. El tercer proyecto que quería mostrar es un proyecto que se llama Sombra Verde, que investiga la construcción con materiales orgánicos, en este caso materiales bambú, y fue realizada en el contexto de Singapur, que culturalmente el sudeste asiático es un material que funciona de manera muy natural. Pero al mismo tiempo repiensa quizás cómo trabajar con estos materiales, que normalmente se trabajan de manera tradicional, con mano de obra artesanal y con mucha redundancia, donde para resolver quizás la incertidumbre de los materiales se agrupan en clusters, en manojos muy grandes, donde se van como ¿cómo se dice?, promediando sus imperfecciones. Y aquí lo que hacemos es un proceso bastante distinto, generamos una estructura obviamente mucho más liviana, porque los elementos están funcionando perfectamente a la compresión o la tracción en un sistema de estereoestructura. En realidad este proyecto es anterior al primero que mostré, pero usa el mismo principio, el mismo sistema estructural, la misma como línea de investigación que ha ido atravesando diferentes materiales. Bueno, aquí vemos, es un pabellón de aproximadamente 9 metros de largo por 6 de ancho, con una forma libre, que protege de las lluvias que ocurren frecuentemente en este contexto y del sol, que también es un elemento que es bastante agresivo. Geométricamente tiene una lógica geométrica basada en una estructura muy regular, simétrica, pero que una vez que se constituye en su forma, intencionalmente es deformada para generar un elemento quizás más orgánico que repite un poco las variaciones y las irregularidades del material. Quizás el invento o la contribución más interesante o más novedosa de este proyecto es la idea de que cada bambú, siendo diferente, cómo hacer para utilizarlo de manera inteligente. Si entendemos que las tecnologías digitales, el procesado, cómputo y grabado de información tienen prácticamente cero costo hoy en día, no habría ningún problema, si uno lo hace de manera eficiente, de analizar cada bambú individualmente y diseñar la estructura alrededor del material, entender sus propiedades y generar la geometría de esa manera. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un proceso relativamente simple. Inicialmente lo hicimos en un escaneo 3D, pero finalmente por cuestiones de eficiencia de tiempo entendimos que un escaneo 2D permite rápidamente vectorizar una información de imagen, generar automáticamente una pieza de conector que se inserta perfectamente dentro de un bambú específico en cada lado y generar esta posibilidad de usar los materiales en sus posibilidades naturales que existen. Aquí se ven en este proyecto, hemos escaneado, no recuerdo exactamente el número, pero una gran cantidad de bambús de manera rápida, vectorizados, y esto permite entender la sección, su capacidad estructural, y por lo tanto entender en qué lugar de la estructura el material va a tener mejor desempeño. De la misma manera,
los elementos de conexión son elementos únicos, cada uno, para generar esta forma libre, pero también se especializan para determinadas funciones. Cuando llegan al piso toman una forma, cuando están en la mitad de estructura toman otra, cuando reciben el techo o la cubierta toman una especialización. Y el detalle constructivo también, nuevamente, los pensamos muy específicamente para este material, para este contexto y para el lugar y la estética que queremos lograr, que es una estética de continuidad entre los elementos. Aquí se ven, aquí hay elementos de conexión metálicos, pero todo queda oculto en un sistema de conexión donde las partes giran y ocultan los detalles técnicos y los dejan de manera casi invisible. De la misma manera, un trabajo de estudio de los materiales, que siendo estructuras que están en espacios públicos, existe la responsabilidad de garantizar que la estructura es segura para el público. Por lo tanto, se realizan ensayos tanto de los componentes de conexión, en este caso porque son elementos impresos en impresoras domésticas por cuestiones de presupuesto, donde tenemos que entender cuáles son los rangos de resistencia mecánica. También hemos realizado prototipos a escala, prototipos 1 a 1 en el laboratorio y finalmente la instalación en su lugar final. El cuarto proyecto que les quería mostrar es un proyecto de otra escala. Generalmente los proyectos van de una escala de mobiliario que estamos haciendo, donde podemos testear elementos materiales, comportamientos de las partes, las conexiones, a estructuras de escala al momento, la más grande, 120 metros cuadrados. Pero nos interesa atravesar distintos problemas. En este caso, lo que queríamos mirar es los proyectos de estereoestructura son elementos lineales en general y elementos de puntos y líneas que se constituyen en estructuras altamente eficientes. El proyecto de Timescapes es un proyecto de una superficie. En este queríamos entender cómo podemos generar interfaces entre quizás estos tres elementos o categorías geométricas: el plano, la superficie, el plano o la superficie, la línea y el punto. Entonces, cómo generamos quizás una geometría que pueda hacer esta transición y al mismo tiempo funcionar como un conector estructural que cumpla la transferencia de cargas necesarias. Aquí también, estos proyectos, todos los que muestro acá, son proyectos que están basados en la manufactura aditiva, aunque algunos otros proyectos que no están en esta presentación trabajan con otros métodos sustractivos. Entonces acá hay una inquietud geométrica de generar continuidad entre elementos que son heterogéneos y generar continuidad estructural entre elementos que son heterogéneos. Entonces, en realidad, un elemento que aparentemente es continuo, en la realidad siempre son elementos discontinuos conectados. Entonces, acá tenemos un elemento superficial, que es una superficie de un material acrílico termoformado, donde las curvaturas generan la resistencia. Hay piezas de conexión hechas en impresión 3D de nylon con insertos metálicos. Las patas son de aluminio y las puntas son de plástico, también impresas en 3D. Entonces, ¿cómo poner todo esto junto? Testear la posibilidad no solo de diseñarlo y de ejecutarlo, sino también escalarlo para producir. En este caso fueron 60 mesas que hicimos para una exhibición. Entonces, de vuelta, combina quizás elementos de análisis estructural y al generar una curvatura en la superficie le agrega inercia y resistencia mecánica, por lo cual este es un elemento bien fino, de alrededor de 12 milímetros, que desarrolla una luz de casi 2 metros, sin tener subestructura. Normalmente este material necesita tener una subestructura. Los elementos de conexión y las patas y sus puntas se conectan con estos elementos hechos a medida y producidos en una gran escala, en realidad, o una escala media, ya una escala de producción intermedia. El último proyecto que quería mostrar
Es un proyecto que se centra en probar o estudiar cómo se puede integrar distintas funciones en un mismo componente, ya que al poder hacer piezas, diseñarlas, manufacturarlas e instalar piezas cada vez más complejas, las piezas pueden tener más de una función. Típicamente en los proyectos que hemos mostrado tienen una función estética y una función estructural. Aquí queríamos ver si se le puede agregar alguna otra funcionalidad. Entonces lo que hicimos en este proyecto, que es una instalación artística que hicimos en el 2017 en Singapur también, es pensar cómo estos conectores estructurales pueden al mismo tiempo ser elementos que funcionen como transmisión para la transmisión de datos, información y energía. El sistema estructural funciona de la misma lógica tetraédrica, con una optimización de su estructura, pero el detalle del nodo, en este caso, cambia un poco su geometría, se adapta a elementos de iluminación tipo LEDs lineales, y cada nodo en realidad genera continuidad de material para transmitir información y energía entre los distintos elementos que convergen, y al mismo tiempo generar una fuente de luz. Acá hemos prototipado numerosos materiales y tecnologías para testear su translucidez y sus propiedades ópticas. También hicimos métodos de estudio de sus propiedades mecánicas, pero sobre todo cómo generar quizás un cableado más efectivo y eficiente que se pueda hacer de manera práctica. Entonces, superpuesto a la lógica estructural que mostré, existe una lógica electrónica que fue programada y diseñada y ejecutada también de manera única para este proyecto. Aquí se ven algunas imágenes como existe una apariencia de continuidad y dinamismo utilizando una estructura que al mismo tiempo no es una subestructura, sino que está todo integrado en el mismo componente. Bueno, esto fue un paseo bien rápido por 5 proyectos que tratan una serie de temas que consideramos interesantes, relevantes y que aportan a nuestras disciplinas del diseño, donde se vincula tecnología y materialidad en un mismo cuerpo de trabajo. Voy a pasar muy rápidamente por proyectos que estamos haciendo hoy en día, proyectos que están ocurriendo en este momento. Estos no son proyectos que han pasado. Temas que nos interesan serían cómo utilizar inteligencia artificial para colaborar con el diseñador para encontrar, descubrir formas eficientes, formas construibles. Son muchos parámetros que están todos convergiendo y quizás utilizando el poder de la computación se pueden encontrar soluciones que no se nos ocurren, tanto en la manufactura aditiva como en la fabricación robótica. Estamos trabajando también en todos los proyectos que hemos mostrado, son donde los componentes son pequeños, pero la impresión a gran escala, en la escala de arquitectura, que son y inmobiliario, que son las escalas en las cuales trabajamos nosotros, es un elemento interesante. Acá hay algunos ejemplos de proyectos en curso para distintos clientes y procesos de impresión 3D robótica que estamos probando y desarrollando en este mismo momento. Acá es un ejemplo de un banco que estamos diseñando que va a ser parte de un pabellón. Impresión de gran escala en polímeros. Este es un plástico reciclado de botellas que estamos usando para una oficina de un cliente. Y impresión con arena para hacer moldes de bajo costo o moldes de menor costo para el colado de hormigón y metal. Y otro tema que nos interesa mucho es el diseño de estructuras y el proceso posterior de certificación. La estructura que les mostré al principio de Hermes es una estructura que tiene un permiso para ser utilizada durante 3 años. Durante este proceso estamos monitoreando con escaneos de tipo LIDAR las deflexiones y transformaciones que la estructura tenga para ver si se puede extender su duración y certificar un material que
es un modelo que pertenece a los códigos actuales. Bueno, ya cerrando la presentación, vuelvo a un círculo, vuelvo a las ideas originales que planteó Rodrigo para esta charla, cómo pensar el mundo de la información, de las tecnologías digitales y el mundo de los materiales, y cómo de esta investigación, de cómo construir a través del trabajo intelectual y el trabajo proyectual una relación, acercar estos dos elementos que son aparentemente distantes, pero que en la práctica trabajan juntos. Y con esto cierro la presentación y les agradezco la atención, y si tienen preguntas, me encantaría poder responderlas. Muchas gracias. Gracias, Félix. Quiero confirmar algo, que me están escuchando bien antes, porque me acabo de dar cuenta por el chat que el micrófono al parecer no estaba funcionando bien. Y si es así, si funciona, quisiera partir esta conversación contigo, Félix, para abrir las preguntas, por supuesto, al público, a los participantes que están acá en esta charla, respecto de dos observaciones que hago de tu trabajo. La primera tiene que ver con la forma, esta elegancia y esta continuidad de la forma en la resolución de tus detalles que hacen, ¿no es cierto?, el objeto, que hacen el espacio. La pregunta que tengo es respecto de la formalización de esa forma. ¿Cómo llegas a esa forma? ¿Te inspiras observando la naturaleza? Obviamente hay un estudio del material y ¿no es cierto?, las posibilidades de la resistencia, las cualidades técnicas que permite la manufactura, pero ¿cómo se logran estas formas? ¿Hay una observación que está fuera del campo, o es solamente una idea como de una esteticidad que nosotros tenemos de alguna manera incorporada en una cultura de diseño? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, referido como a la parte, ¿no? Tu trabajo es muy interesante respecto de la parte, del detalle que se multiplica, que crece y que se transforma, ¿no es cierto?, en este objeto, en este elemento, en este mundo, espacio. Ese objeto que está diseñado, ¿no es cierto?, por la más alta tecnología, que está informado, ¿no es cierto?, por estos procesos de manipulación digital. La pregunta que creo que es interesante para el máster de Ciencias del Diseño respecto de esos procesos y de esa evaluación del objeto. O sea, a mí me interesa en particular esta idea de performance y de desempeño, ¿no es cierto? ¿Cómo se establece la buena performance o el buen desempeño de estas partes que permiten concluir en estas formalizaciones que, bueno, que arman estos mundos artificiales de gran sutileza, de gran liviandad, ¿no? Estéticamente son elementos muy livianos, pero que sin duda tienen una gran estructura, una gran fuerza estructural. Ese que estaba, ¿no es cierto?, en el interior del edificio de la universidad, o el mismo pabellón al lado de la ribera, ¿no es cierto? Ahí hay grandes esfuerzos que el material y el objeto tienen que solucionar. ¿Cómo se desarrolla esa idea de performance o desempeño? Esas dos preguntas para partir, y ya voy viendo el chat que tienen acá los participantes. Buena pregunta, no sé si tengo una buena respuesta, pero voy a intentar. Cada proyecto, bueno, viene, como son proyectos específicos, tienen sus propios requerimientos, ¿cierto? Entonces, en cada caso vamos a encontrar formas que respondan de alguna manera a esa necesidad específica. Pero hay algunos temas que yo los encuentro como que nos interesan, ya desde el punto de vista estético, no más, desde el punto de vista de la forma, que es la continuidad más que lo discontinuo. Eso es un elemento, es una condición que nos interesa y que quizás, no sé si nada viene explícitamente inspirado de la naturaleza, pero muchas de estas formas se ven como elementos naturales
porque la naturaleza tiene formas curvas, porque la naturaleza tiene ángulos que no son rectos, porque la naturaleza tiene elementos que se encuentran a 120 grados. Hay un par de cosas que la asociación no es directa, no es literal, pero existe cierta afinidad entre lo que nos gusta y esas formas. Casi todos los proyectos tienen 3 soportes y no 4, porque sí, quizás, no lo sé, pero nos gusta ese look, y inconscientemente lo aparece en los proyectos. Pero no es que vamos a la naturaleza y miramos y nos va a copiar esto tal cual. En general es cuál es la forma más eficiente de hacerlo, o cuál es la más elegante, y después termina siendo algo que se parece a lo natural. También parte de eso está un poco relacionado con las capacidades de las distintas herramientas que tenemos, que de alguna manera permiten continuidad geométrica, y bueno, y no se hace tanto, entonces, o se hace menos, es más difícil, entonces tiene como una apariencia también interesante de explorar. Pero no hay una, si la pregunta es si hay una biomímesis consciente, no lo es, pero sí que la eficiencia en general, nos interesa mucho reducir material, sacarle las cosas, sacarle la masa a las cosas. Y eso termina siendo, porque las fuerzas fluyen de una manera y la naturaleza en su evolución ha encontrado la forma de hacerlo de manera que la forma y el flujo de fuerzas están como relacionados, porque la naturaleza es muy eficiente en general, de cómo hace las cosas, en términos generales. Así que quizás por esa obsesión con la estructura, con su eficiencia, hay un paralelo, convergen en un mismo tipo de familia vocabulario formal. No sé si responde la pregunta. Sí, absolutamente. Y la idea de performance con la parte, aquí tenemos también algunas preguntas del público. Carolina Carrasco pregunta algo muy práctico. ¿Cuáles son los costos en materiales de este tipo de proyectos? Están medias conectadas, así que voy a hacer las otras. Okay. La de Sebastián refería a las uniones metálicas y qué alcance existe con usuarios existentes. Existe, ¿no? Sí. Y quizás podríamos también ahí poner a la de Catalina respecto de cómo se trabaja esta idea de interacción de un producto con aspectos futuristas y el uso, un poco por la estética de esta continuidad, ¿no es cierto? Estábamos hablando. Ok. Son buenas preguntas, y esas preguntas nos hacemos todo el tiempo, porque los proyectos son proyectos reales que tienen presupuestos. Entonces, a nosotros nos interesa innovar o probar tecnologías y aplicarlas en soluciones nuevas o novedosas de alguna manera, pero tenemos que respetar, en estos proyectos hay un cliente y hay que respetar los costos que tienen. Entonces, hay un estudio muy meticuloso de cuánto cuesta. Uno de los temas que no toqué en esta charla, porque no se puede hacer todo en 30 minutos, es el costeo en tiempo real, pero la manufactura aditiva, o en general el diseño en la fabricación digital, permite estimar con mucha precisión el costo de las cosas muy rápido. Entonces, en todos los proyectos que tienen estas estereoestructuras, inmediatamente generan la geometría del conector, su volumen, el espacio que necesitan para ser impresos, y el tiempo y el volumen de material. Entonces es fácil y rápido descubrir cuánto cuestan. Si le puedo, no sé, si queremos, por ahí puedo mostrar rápidamente a ver, una de las secciones que no la mostré en la charla, pero les puedo mostrar una imagen que creo que puede ayudar a entender esto. Está por aquí, esta. Aquí lo que hacemos inmediatamente cuando estamos haciendo un proyecto es un mapa de color donde los elementos que son más caros se evidencian y los elementos que son más económicos se evidencian.
Entonces muchas veces hay algunos elementos que son muy caros y esos son los que se llevan el mayor presupuesto. Muchas veces eso, en este caso, para dar un ejemplo, generalmente ocurre cuando los elementos que convergen en un ángulo muy cerrado. Entonces, para que las barras no colisionen, el elemento de conector tiene que ser muy largo. Entonces, con ajustes que pueden ser o automáticos o manuales, uno puede corregir hasta cierto punto eso y hacer que el costo de la estructura baje a un precio razonable. Para estimar el costo, bueno, de distintas formas. Si uno lo va a hacer con una impresora doméstica, uno puede calcular el volumen y un porcentaje normalmente para lo que pueda hacer en soporte, si es que tiene soporte, y saber cuánto va a costar, horas de máquina. Para elementos metálicos, que fue la pregunta, esa fue la pregunta de Carolina, preguntó sobre los costos. Creo que Sebastián había preguntado sobre los costos de los metales o la disponibilidad de impresoras metálicas. Bueno, es una tecnología que va apareciendo. De hecho, uno de los estudiantes del MSD, Roberto Arancibia, está haciendo ahora su tesis sobre impresión metálica de elementos estructurales en drones, con procesos de optimización topológica. Bueno, es un proyecto bien interesante. Y las tecnologías a nivel de investigación existen ya en Chile, en el LETAT, que es donde Roberto trabaja. Hay impresoras de sinterización láser para metales, de impresión en arena para hacer moldes de fundición que se pueden colar en metal. Y de todas maneras, hay servicios de impresión internacionales que uno manda los archivos. En el caso más concreto de los proyectos, el primer proyecto que mostramos, Hermes, está impreso con una empresa que da servicios de impresión que se llama Shapeways, pero hay unas cuantas. Y si bien no son económicos, son cada vez menos caros. Y si nunca hicimos el ejercicio de integrar las eficiencias, pero cuando las barras son más pequeñas y la estructura es más delgada, también los soportes son más pequeños, las fundaciones son más pequeñas. Entonces hay como hay unas economías que por ahí, si uno hace toda la cuenta, que no la hicimos, pero si uno la hace, uno puede detectar que hay beneficios que no son solamente de hacer la estructura más liviana, sino que otros elementos también se benefician económicamente. Pero los nodos, en ese caso, los nodos habrán costado cualquier cosa entre $150 en los más chicos a 800 los más grandes. O sea, son caros, pero el pabellón completo en impresión creo que fueron $40.000, que es bastante plata, pero un edificio tampoco es barato. Entonces, no sé. Y después los elementos de las barras no cuestan nada, en realidad, una barra de acero no cuesta nada. Félix, acá otro participante, Alejandro, pregunta por el material mismo y la posibilidad de hacer este tipo de trabajo con reciclaje. ¿Has integrado el pensamiento del reciclaje en tu trabajo? Sí. La respuesta es sí. En realidad el proyecto, mostré sobre el final, que pasé muy rápido, pero un proyecto que estamos haciendo ahora son las oficinas para D.B. Schenker, que es una empresa de logística multinacional muy grande. Este proyecto, no sé si se ve la pantalla. Vamos a ver si puedo hacer zoom. Lo que estamos haciendo, este es un domo de plástico impreso, es en plástico de botellas recicladas, PET reciclado, que lo molemos y usamos pellets o flakes de este material para imprimir con un robot a gran escala. Es súper interesante ese campo de trabajo. Y hay algo de trabajo hecho, también internamente algunos tesistas del MID están trabajando con plásticos reciclados. Es un mundo muy interesante porque el plástico tiene muchas posibilidades de ser reciclado, pero en la práctica no ocurre. Entonces, estos procesos de manufactura que en realidad no es que uno compra una máquina y la usa, sino que diseña la máquina para hacerlo, permiten hackearlo
o adaptarlos a distintos materiales. Este caso en particular sí está hecho, o sí va a ser, ahora el prototipo que estamos haciendo es este, pero todo el proyecto va a incluir 6 de estos domos que miden alrededor de 3 metros de diámetro y son unas cuantas botellas de plástico que estamos usando para eso. Perfecto. Félix, acá tenemos la participación de 2 profesores del Design Lab. Pablo Sarich nos pregunta, o te pregunta más bien, la pandemia ha acelerado distintas industrias. ¿Cómo ves el futuro de la prefabricación en la construcción de espacios habitables? Una pregunta. Y la segunda, Carolina Pino, bueno, felicita el trabajo, por supuesto, y dice, tú que conoces ambas realidades, la latinoamericana y la asiática, ¿ves posible que podríamos acoger este tipo de proyectos y la estética en Latinoamérica? Son 2 preguntas que pueden estar un poco conectadas, ¿no? Al futuro, en verdad. Sí. La pregunta de Pablo, ¿cómo ves el futuro de la perfección? Me parece que lo veo súper posible. Ahí ya tenemos algunos alumnos que están trabajando con madera, con el equipamiento robótico que tenemos en la universidad. Los trabajos de un curso que estoy dando pregrado también están trabajando con procesos de prefabricación a esta escala, o sea, escala un poco más pequeña. Pero sí, de hecho existen varias investigaciones haciéndolo, pero en el caso nuestro es muy interesante y muy posible. Así que sí, te diría que veo el futuro que hay, en realidad está ocurriendo. En economías donde la mano de obra es un poco menos cara que en otras, quizás el incentivo es un poco menor, pero, y esto conectando quizás con la pregunta de Carolina, no solamente tiene que ver con una cuestión económica, obviamente la economía es una barrera, pero también hay incentivos estéticos y culturales, y en Chile la cultura arquitectónica es muy fuerte, y hay muchos proyectos de arquitectura muy buenos, o sea que el interés cultural por la arquitectura, por el diseño de espacios, es muy grande, entonces no necesariamente esos proyectos vienen dados por una economía, sino vienen dados por un interés de patrocinar o ejecutar proyectos únicos. Y creo que la posibilidad de hacer esos proyectos aquí existe, porque muchos de los proyectos que he mostrado no son necesariamente caros. El primero es un proyecto bastante caro, pero el proyecto de bambú es un proyecto económico. El proyecto, bueno, en la cápsula del tiempo es a intermedio, porque son muchas piezas, cada una es muy barata, pero son muchas. El mobiliario es relativamente intermedio, pero no son presupuestos que son incompatibles con la realidad local de ninguna manera. Quizás es encontrar el círculo donde esto arranca, me parece a mí. Bueno, y para ir ya cerrando, que ya estamos cerca de la hora, sí, estamos en la hora, tenemos 2 preguntas más del público. Gustavo Pradena pregunta acerca de combinar este tipo, ¿cree usted que podría combinar este tipo de cosas con la ciencia del origami para el diseño? Hacer estructuras que puedan expandirse o encogerse a voluntad. Y luego, Juan José Figueroa, ¿cómo ves esta tecnología para construir estructuras más pesadas y resistentes? Por ejemplo, un puente de larga extensión. Ok. Juan José. La primera pregunta de Gustavo, la pregunta del origami, en lo personal no hemos hecho mucho con estructuras cinéticas, pero eso es por una cuestión casi diría de falta de tiempo por ahí para poder entrar, porque es un elemento fascinante. Y estas tecnologías de impresión 3D permiten generar elementos estructurales estáticos como los que están, la mayoría de los que he mostrado, pero también diseñar mecanismos, y esa posibilidad definitivamente existe, solamente hay que
tener el tiempo para poder hacerlo, o la oportunidad, o el cliente, o la investigación, el proyecto para hacerlo. Pero si la pregunta es si es compatible, yo diría que sí, que es una oportunidad que está ahí, una oportunidad de investigación abierta. No es que nadie esté haciendo eso, en realidad este campo de la manufactura digital se encuentran muchas disciplinas, y en muchos de estos proyectos trabajamos. Yo tengo mi background es de arquitecto, pero mis estudios de posgrado fueron en áreas de tecnología, pero en el trabajo que hice en Singapur y el trabajo que hago hoy en día, en general trabajo con ingenieros, ciencias de los materiales, y hay otras disciplinas donde el diseño mecánico es muy importante y sabe muchísimo más. Pasa que mi formación yo tendría que aprender bastante más todavía. Pero bueno, hay pequeños experimentos y cosas que se mueven. He hecho algunas y con eso estoy convencido de que hay mucho por hacer. Es un lugar interesantísimo para trabajar. La pregunta de Juan José, que tenía que ver con proyectos de infraestructura. Yo creo, nosotros vamos del detalle a pequeñas cosas, muebles, y vamos creciendo. El último proyecto es el más grande, que es ese elemento superficial. Ahora estamos haciendo un espacio con estos domes. Estoy convencido, porque nosotros hacemos un trabajo muchos de los trabajos los hacemos con un centro de investigaciones en estereoestructuras en una universidad en China, que hacen proyectos de consultoría para los grandes proyectos de infraestructura en China. Y el interés de ellos en esta idea de los nodos personalizados, con ángulos diferentes, existe. Ahora, no creo que ocurra mañana, pero grandes cubiertas, para mí, ese elemento de esa escala creo que sí. O sea, tengo más trayectoria en lo que estamos haciendo para saber que hay posibilidades de hacerlo a escala un poco más grande, donde cubiertas, etc. Puentes, creo que sería un poco arriesgado decir, con la experiencia que tenemos, si es viable o no inmediatamente. Pero viendo el trabajo de otros investigadores, diría que por lo menos en impresión en hormigón y en impresión con arco, se han hecho puentes, pequeños puentes. Supongo, quiero entender que sí es posible. Ahora, si el futuro es inmediato, no lo sé. Como que es un territorio que quizás no tengo tanta experiencia para poder contestar con certeza. Aquí hay una última pregunta y con esta cerramos. Catalina está pidiendo que contestemos la pregunta de Gerson Fuentes. Dice, ¿qué software libre para diseñar estas estructuras 3D y para hacer los cálculos estructurales están usando? ¿Qué software libre para diseñar en 3D y para hacer cálculos estructurales? Nosotros no estamos usando software libre, pero te puedo decir qué software libre existe. Nosotros usamos Rhino, que no es libre, no es muy caro para estudiantes, pero no es libre. Usamos Grasshopper, que es la programación visual paramétrica, y que ese sí es libre si no tiene Grasshopper, si no tiene Rhino, y usamos un cálculo de elementos finitos para el diseño conceptual que se llama Caramba, que cuesta poco, pero creo que cuesta 25 euros la licencia. Y eso nos sirve para tener una idea aproximada, una idea bastante precisa, de hecho, pero de última, finalmente terminamos haciendo los cálculos con ANSYS, que ese sí que es un programa caro. Han surgido bastantes plugins para Rhino y Grasshopper que entiendo son libres, habría que mirar. Si querés diseñar sin Rhino, o sea, si el software libre incluye el modelado, el CAD, no sé, quizás Blender tal vez es gratis, pero no sé, no lo he probado para esto. Para estudiantes están los software de Autodesk, que Fusion 360, para estudiantes es gratis, y tiene un montón de programación visual con Dynamo, y hay un montón de cosas para hacer con eso, de hecho. Así que
si uno tiene la credencial de estudiante, ese es un camino. De hecho, las patas hechas como con AI, que mostré al final, están hechas con un plugin o una librería de Fusion 360. Es un programa de Autodesk que es gratis para estudiantes. Así que ese sería, iría por ese lado. Y Dynamo, que sería el Grasshopper para Fusion, tiene bastantes cosas, menos, pero bastantes cosas. Hay interés porque llegó una última pregunta, ya prometo que con esta la corto, pero está bueno porque es como de nuestros tiempos, no la pregunta. Respecto a la colaboración, el trabajo, ¿cómo se concibe este trabajo en términos de colaboración? ¿El mundo privado, el mundo público? ¿Cómo se negocia eso? Ok, la pregunta de Ezequiel, ¿cierto? Los distintos proyectos, las primeras diapositivas mostré una serie de clientes y colaboradores. En general, la investigación se basa, y el Air Lab y Design Lab son todos ambientes académicos, que es el lugar de donde arrancamos. La relación con distintos colaboradores van a surgir de manera más bien orgánica, en función de que cierto trabajo es conocido y a alguien le interesa avanzar. Ese es un camino. Básicamente una consultoría sería, una consultoría académica. En otros casos es una consultoría de diseño, no tanto de investigación, sino quiero hacer este proyecto, me gusta esta estética o la filosofía detrás de lo que están haciendo, cómo pueden hacer algo, y ahí hicimos el proyecto que estamos haciendo de Division, que lo estamos haciendo así. Hay un convenio de colaboración donde nosotros proveemos el diseño y la consultoría del diseño, manufactura digital, y después hay mucho trabajo que está financiado por fuente de financiamiento de investigación, que eso es otra historia, pero hay una propuesta de investigación y esa generalmente genera conocimiento más básico. Obviamente no es ciencia básica o ciencia fundamental, pero son aplicaciones más teóricas, de las cuales aparece algún prototipo y después el prototipo ocurre. 2 proyectos fueron hechos por concurso, o sea que la investigación académica genera una serie de evidencias de que esto es posible y después uno presenta un concurso de diseño. El pabellón de bambú y la instalación artística fueron 2 concursos que hicimos, y cuando ganas te dan algo de dinero para hacerlo. Perdón, ¿puedo volver? Porque había una pregunta de Catalina, que creo que había preguntado algo y se me pasó contestar. Y pido disculpas, pero tenía que ver con algo de si es funcional. Carolina. Eso. Ok. Voy a intentar encontrar acá. Interesante el producto y el usuario. Bueno, no sé si tuvimos la suerte o lo elegimos, pero en general los proyectos no tienen una funcionalidad extremadamente limitante. Son espacios, son pabellones, son mesas, son esculturas. Entonces, la experiencia del usuario es más bien interactiva, entrar, mirar, la estructura con luces interactivas, acercarse, responde. No tenemos temas muy exigentes en cuanto a confort climático, porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero en todos los casos tiene que estar. Como así como cumple con que es estructuralmente sólido o resistente, si fuese un espacio interior tendría que ser climáticamente razonable y útil, o sea que hay que incorporar esa variable, pero no la tuvimos, algunas variables típicas funcionales no las tuvimos que hacer al momento, en estos proyectos al menos. Proyectos ya de arquitectura más convencionales sí, pero estos proyectos de investigación no. Pero se incorporan, en realidad, lo veo, es totalmente compatible. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora pasado de la hora, sí.
Quisiera agradecerle, por supuesto, a Félix y a todos los participantes que han venido a la charla de hoy. En 2 semanas más, en 2 jueves más, en 14 días más, vamos a tener la siguiente charla, que es con Carolina Pino, profesora del Design Lab. Ella es la directora del Centro de Interfaces Emergentes, y vamos a hablar de interfaces y comunicación, tecnología. Así que todos quedan cordialmente invitados para que vuelvan a esa sesión, y les agradecemos muchísimo que hayan estado. Y Félix, nuevamente muchas gracias por tu excepcional trabajo. Estamos muy contentos de tenerte acá en Chile. Gracias y buenas noches a todos. Gracias a todos por la atención.